Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Gracias por acompañarnos, televidentes amigos, en todo el territorio nacional y también desde cualquier parte del mundo a través de las redes sociales de medios públicos y de Gama Visión. Se encuentra con nosotros Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Buenos días, gracias por estar aquí. Se acaba de producir esta firma, es una suscripción de un acuerdo, de un pacto del Gobierno Nacional con niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el sentido de esta demostración? Bueno, esta demostración tiene como objetivo responder desde la perspectiva de la política pública en materia de derechos humanos todos aquellos aspectos que son las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, porque Ecuador en el año 2017, a finales de noviembre, presentó ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra lo informe oficial que le correspondía presentar respecto a cuál es la situación del ejercicio de los derechos del niño en el Ecuador. A partir de eso surgieron 33 recomendaciones que las hemos resumido en 21 puntos programáticos esenciales y el objetivo de este pacto es que el conjunto de las autoridades públicas, en este caso 14 ministros que firmaron este pacto, incluida la señora vicepresidenta de la República, además, y la señora Rocío González de Moreno, que actualmente es presidenta del Comité del Plan Toda una Vida, nos comprometamos de manera conjunta a desarrollar varias acciones relacionadas con la violencia. Creo que tanto el último caso de Emily, el último caso de este infanticidio y también el femicidio en Loja, el último caso del cura Cordero en Cuenca, que tanto últimamente se lo menciona en las redes sociales y que está en la opinión pública. Recientemente acabo de leer una declaración de la Arquidiócesis de Cuenca que mantiene que esta documentación es reservada. Configuran realmente una sociedad en la que la violencia contra los niños se ha permeado y se ha instalado realmente como un patrón de comportamiento, de disciplinamiento contra los niños. Pero permítame, porque quiero entender más allá de la expresión de metas del todo coincidentes con la necesidad que usted describe. ¿Cuál es el sentido de un pacto entre ministros, entre funcionarios de Estado? ¿Era necesario alinearlos? ¿No había claridad plena respecto del rol que cada uno debe cumplir en pos de este objetivo? Sí, me parece que era necesario alinear y sobre todo resaltar la importancia que tiene adecuar las políticas sectoriales a los estándares de derechos humanos de la niñez y la adolescencia que están establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y también en otros protocolos internacionales que el Ecuador ha suscrito y todavía vigentes en el Código de la Niñez y la Adolescencia que tiene como 15 años. Entonces, este conjunto de datos sobre violencia que siempre están disponibles, este 40% de maltrato extremo en las familias, estas situaciones de violencia sexual que se presentan en prácticamente 2 de cada 10 niños en las familias, estas situaciones prácticamente que nos deben preocupar de manera extrema en los casos de abuso sexual, en los establecimientos educativos que cada vez suman, no disminuyen, sino que cada vez se revelan más y más, esta decisión de las víctimas de hablar, la necesidad de ir y de mantener, digamos, en reducción el trabajo infantil, los temas de pornografía infantil, de trata de niños. Los problemas son innumerables, pero ¿qué se espera de este pacto? Bueno, ¿Qué se espera que ocurra después de que se suscribe? De estos pactos, ¿qué se espera que ocurra? Se espera que continúen con planes de trabajo específicos. Por ejemplo, el 1 de junio ya en la Asamblea Nacional se discutió el pacto, se firmó otro pacto por el Internet seguro, pero ya el plan de trabajo con las empresas telefónicas, CNT, Claro, Movistar, los proveedores de Internet, etcétera, justamente con la finalidad de que se establezcan una serie de acuerdos y de principios relativos a la seguridad del Internet para los niños, respecto al control parental, respecto al acceso a páginas inadecuadas. Entonces, estas empresas, tanto como el Mintel, como el Ministerio de Educación, como el MIES, van a continuar profundizando estas estrategias. Como los proveedores de Internet. Exacto, con ellos se firmó.
exactamente, los proveedores ¿Cuál de es el Internet. compromiso? Los compromisos que están establecidos en el caso del Pacto de Internet Seguro son bien específicos. Por una parte, la campaña integral de educomunicacional que se debe hacer para avanzar, a establecer conjuntamente con las empresas proveedores una matriz específica y avanzar también en la rendición de cuentas periódicas sobre estos acuerdos que se establecieron. Ahora, en esta materia le quiero decir que justamente lo que se trata es tener un uso innovador y ético del Internet para el caso de los niños. Entonces, cada pacto general que se firmó, los elementos del cada pacto general que se firmaron merecen acuerdos específicos y operativos de trabajo. Son, en última instancia, la respuesta que da el Estado ecuatoriano a la política pública sobre las observaciones del Comité de los Derechos del Niño que están relacionados con la violencia. Ahora, ¿cómo concretar esto del uso controlado y responsable de parte de los niños, niñas y adolescentes de los contenidos de Internet? Porque no hay filtros que impidan el acceso a pornografía y páginas que evidentemente son absolutamente dañinas para los lectores y sobre todo para los más jóvenes. ¿Cómo hacerlo desde una lógica verdaderamente inclusiva y con perspectivas de éxito? Si no me equivoco, el acuerdo no está suscrito por el Ministerio de Educación. No se incluye. No, el acuerdo fue suscrito, en la Asamblea Nacional y por supuesto que firmaron todos los proveedores de Internet. Estuvo firmado por el representante del ministro de Educación. Porque es fundamental si no hay protocolos de uso, sobre todo en las escuelas, que es donde más se difunde el uso de los dispositivos móviles incluyó, como y del le digo, Internet. el Ministerio de Educación, MIS, CNT, Claro, Movistar, los proveedores y también organizaciones de la sociedad civil, que eso era lo otro que le quería decir. Este trabajo está acompañado, el de los pactos, por cerca de 1.200 personas que conforman 14 redes de organizaciones no gubernamentales que han acompañado este proceso en el marco de un diálogo con la sociedad civil. Es decir, estamos esperando una respuesta contundente del Estado y también de la sociedad civil respecto a este tipo de situaciones. Sí, yo creo que muchos de estos lamentables hechos configuran una situación de silencio absoluto en las instituciones que se vino como reforzando, como estableciendo, como una práctica, como una respuesta institucional ante estos hechos execrables. Usted tiene esta respuesta similar en la Iglesia y tiene una respuesta similar, obtuvo en el Ministerio de Educación. Entonces, estamos reaccionando de manera estructurada frente a estos problemas. Ahora, entiendo que este pacto con niñas, niños y adolescentes por una Internet segura tiene como objetivo trabajar, alinear a todos estos actores para trabajar en un plan de acción. ¿En cuánto tiempo el plazo se que espera? tenemos es 60 días para trabajar, pero continuamos con la firma de nuevos pactos. Por ejemplo, en Manta vamos a firmar un pacto relacionado con el sello libre de trabajo infantil de productos de exportación. Tenemos previsto firmar otro en Santo Domingo de los Colorados. ¿Qué significa esto? ¿Que hay un sello que certifica? Que certifica que los productos que se elaboran en Ecuador y que están para exportación no contienen trabajo infantil. ¿Por qué es necesario para el Ecuador certificar esto? El problema sigue siendo tan grave que demanda una certificación. Mire, 300.000 niños aún trabajan y muchos de esos lo hacen en la economía familiar no remunerada y en el sector agrícola. Es un trabajo no visible y es un trabajo que, por ejemplo, se produce en el sector pesquero artesanal. Entonces nosotros necesitamos, estando como estamos en segundo lugar, creo, en la exportación de camarones y todavía en el sector bananero, necesitamos que tanto el que provee del producto del banano al exportador grande, estos productos estén libres de trabajo infantil. Necesitamos fortalecer la inspección laboral, necesitamos aplicar un sistema único de registro de información sobre el trabajo infantil. De hecho, esta es una problemática compleja. Mire, las últimas encuestas de opinión pública lo que señalan es que recientemente del mes de mayo ya el tema de la corrupción va perdiendo como un peso en la sociedad ecuatoriana. Las preguntas son, las preocupaciones que tiene la nación son la delincuencia, la inseguridad, los
servicios básicos, la venta de consumo de alcohol y drogas, la vialidad. Son preguntas que son preocupaciones que tiene la sociedad ecuatoriana. Este tema mismo de la seguridad está íntimamente relacionado con la seguridad de los niños, las niñas, los adolescentes en los entornos familiares, en los espacios públicos, en las escuelas. Si no tomamos conciencia absoluta de la gravedad de este problema, Eduardo, estamos hablando de un problema público de interés nacional. Fíjese en el caso de embarazo adolescente, que es otro de los pactos que estaba previsto. Estamos presentando ya la semana que viene el Comité Interinstitucional de Educación, de Salud y del MIES, ya la presidenta del Comité del Plan Toda una Vida, para que se incluya dentro de Misión Mujer la lucha contra el embarazo adolescente. No puede ser que en el año 2016 prácticamente 2.500 niñas menores de 14 años se quedaron embarazadas, de ellas. ¿Cuántas? 2.500. Prácticamente estamos hablando de un promedio entre 6 y 7 niñas menores de 14 años que en este país eso se tipifica como violación. Y esos son los violación. Datos conocidos. Sí, muy los probablemente datos conocidos. Estamos hablando de un problema. Estos son datos del Ministerio de Salud Pública. De lo que estamos hablando es de un problema de que la violencia, ¿no?, sexual contra las niñas está absolutamente naturalizada. Yo estoy hablando de que el país tiene que reaccionar de una manera distinta. Ahora, esto ministra, cambios, mi pregunta es, mire, para encarar todos los temas que son materia, objetivo de estos pactos, y sobre todo se centra en lo que usted ha dicho, violencia, trabajo infantil. No puede haber éxito en una tarea de esta índole si no involucra a la sociedad entera, a las familias ecuatorianas. ¿Qué se va a hacer para construir este compromiso desde allí? Bueno, no hablo del compromiso de los ministros entre ellos, que es relativamente sencillo. No es sencillo, es necesario. Sin duda, pero es relativamente sencillo coordinar a los ministros dentro del gabinete. Siéntense y firmen y actúen en consecuencia. La pregunta es, ¿cómo lograr que la sociedad ecuatoriana... Mire, esto estamos trabajando. Ahorita tenemos a este momento 400.000 familias con las cuales trabajamos en prevención. Todo lo que se gasta en prevención nunca será suficiente. Esto le dice cualquier experto en materia de violencia. Para trabajar justamente patrones distintos de crianza a los niños, incluso a los adolescentes, a los adultos mayores en este país, ¿no? El 30% de los casos que van a los servicios especializados de protección especial de justicia son violencia contra adultos mayores, pero nos estamos remitiendo solamente a niños. Entonces, 400.000 familias estamos trabajando en escuelas de familia para trabajar la violencia. Es necesario cambiar los patrones culturales. Todavía los padres creen que golpear es la fórmula para disciplinar. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo conseguirlo? Estamos trabajando con 400.000 familias en módulos específicos de formación. Estamos trabajando con 9.000 facilitadores a nivel nacional. De otra parte, propiamente el Ministerio de Educación también tiene su programa de educación familiar que sigue avanzando. Mire, igual necesitamos una justicia especializada, una reforma al Código de la Niñez. No puede ser que este tipo de casos de violencia sea un juez polifuncional, sobre lo cual yo llamo muchísimo la atención al país. Un juez polifuncional que igual le resuelve un problema de canon de arrendamiento, que discute la restitución de derechos en un caso de violencia o incluso violencia sexual. Entonces este país perdió el norte de la justicia especializada. Necesitamos reforzar los sistemas locales de protección a los niños que se desmantelaron prácticamente en los últimos 10 años. Necesitamos el diálogo con la sociedad civil, necesitamos movilizar a la sociedad, ¿no? Por eso la campaña Ni una guagua menos. Estamos avanzando con Misión Ternura, con el médico del barrio. Estamos avanzando en una serie de medidas. Ahora, ministra, cuando hace un instante dije que me parecía relativamente sencillo coordinar al gabinete, a los ministros de Estado para firmar este pacto, usted hizo un gesto de desacuerdo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el gabinete es un gabinete diverso. No es un gabinete, obviamente, es como debe ser, digamos, hay distintas opiniones, distintas visiones, distintas misiones institucionales. Hacer espacios para trabajar estos temas que les pueden resultar nuevos, aunque los ministros aceptan y se preocupan. Por ejemplo, la exministra de Minería, la ministra Illescas, me decía
Estoy preocupadísima por el tema de explotación sexual de menores de edad en el sector minero ilegal. El ministro de Hidrocarburos me dice, necesito un código de ética, de comportamiento de los trabajadores, de definiciones específicas en materia de contratación de empleados y de sanciones respecto a la explotación sexual de menores de edad en los campos petroleros. Ese tipo de cosas que no son la práctica habitual del negocio de la empresa, introducir dentro de la gestión de los ministerios, efectivamente es una manera distinta. Es una manera distinta de ver las cosas y es la integración de una política que no necesariamente está prevista en la política sectorial, como fue el caso del MIES o del Ministerio de Justicia. La ministra de Justicia y el MIES tienen que llegar a un acuerdo para ver cómo se viabiliza la ley de violencia contra las mujeres, por ejemplo, en el nivel territorial. Y necesitamos, de hecho, que ya estamos haciendo una evaluación del sistema local de protección a los niños que prácticamente se desmanteló. Ese es un convenio con el Ministerio de Justicia. Estamos avanzando. Estuvimos en la Asamblea Nacional y hemos acordado en la Asamblea Nacional con Elizabeth Cabezas y con el grupo parlamentario de que no podemos hacer reformas puntuales al Código de la Niñez. Nosotros tendremos disponible este año, ojalá a finales, una nueva ley que sea capaz de responder de forma especializada, restituir la justicia especializada para la niñez y la adolescencia que en este país, tomando decisiones que no fueron consecuentes con los intereses de los niños, el Consejo de la Judicatura tomó decisiones diferentes, instauró los jueces polivalentes multifuncionales que le digo que tratan igual un problema de canon de arrendamiento que lo que es un delito de violencia sexual. Entonces son esas medidas, Eduardo, son las que estamos impulsando a través de estos pactos, que son absolutamente indispensables para estructurar una política pública que dé una respuesta consistente a la violencia y que sea consistente con la materia de derechos humanos. Ministra, gracias por su presencia en este programa. Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. No es una tarea sencilla, si dije luce sencillo, no, retiro lo dicho, no es así. Es un tema muy complejo y lo que hay que entender es que este pacto no es un pacto entre funcionarios públicos, es un pacto social, es un pacto que nos representa a todos y en esa medida todos debemos cumplirlo y demandar su cumplimiento. 7 de la mañana, 15 minutos. Regresamos en un instante. Gracias.